Buenas tardes con todos y todas, participantes del curso de cuidado de salud mental en el contexto de COVID. Mi nombre es Humberto Maldonado Ruiz, soy médico psiquiatra, formo parte del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental en el Ministerio de Salud. Y el día de hoy vamos a revisar el quinto tema en la unidad número 3, el cual se titula Cuidado de la salud mental en las personas con discapacidad psicosocial para el contexto del COVID-19. Vamos entonces a iniciar la presentación. Primero, corresponde hacer unas definiciones. La primera de ellas sería definir, cuando decimos discapacidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Clásicamente, digamos, durante décadas pasadas, mientras se mantenía este enfoque biomédico de la discapacidad, se pensaba que la discapacidad es una circunstancia inherente al individuo, la cual deriva de sus características físicas, psicológicas, individuales. Sin embargo, desde el año 2006, cuando se realiza la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual es una iniciativa mundial en la que se reúnen distintas agrupaciones representativas de las personas con discapacidad en el mundo, y a través del trabajo coordinado con la Organización de Naciones Unidas, realiza un manifiesto importante conocido como esta convención, el cual nuestro país suscribe en el año 2006, y a partir de la cual aparecen en nuestro país aspectos como la ley de la persona con discapacidad, se crea el CONADIS, una serie de cambios que han venido incrementando los aspectos legales, los aspectos normativos para el bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad. Esta convención generó un cambio de paradigma en la comprensión de lo que es la discapacidad, y entonces se instauró este modelo social de la discapacidad, en el cual la discapacidad no es propia del individuo, sino es una circunstancia que surge de la interacción de un individuo que tiene ciertas características, deficiencias, diferencias. En algunos casos hay personas que prefieren no reconocerlas como deficiencias, características físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, ¿no?, que tiene un individuo, y esta interacción entre estas características y un entorno que genera barreras actitudinales y ambientales que no van a permitir una participación completa y efectiva en la sociedad. Un buen ejemplo, para poder hacer una comprensión más simple, ¿no?, puede surgir imaginando una persona que tiene una discapacidad física. Imaginémonos una persona con cuadriplegia, no puede caminar, entonces utiliza una silla de ruedas. Entonces, esta persona, supongamos, quiere acceder a un edificio, a un segundo piso. Entonces, para lo cual, si quiere utilizar su silla de ruedas, necesita una rampa para poder llegar al segundo piso. Si la rampa está presente, podríamos pensar, ¿la persona sigue teniendo discapacidad para acceder al segundo piso? Se dan cuenta de que en ese caso pensaríamos de que en realidad la discapacidad desaparece, porque el entorno, en este caso, está brindando lo que la Convención reconoce como un ajuste razonable. Este ajuste que hay al entorno, a la interacción de la persona con el entorno, que hace que la persona pueda ejercer los derechos en igualdad de condiciones con las personas que no tienen esa discapacidad. Entonces, si es que no está la rampa, entonces existe una discapacidad justamente al interactuar ese individuo con esta circunstancia. En cuanto existe este ajuste razonable, la discapacidad desaparece, o en todo caso se sopesa para poder acceder al pleno efectivo uso de los derechos. Entonces, este es el concepto que vamos a tomar en cuenta para referirnos a las personas con discapacidad dentro de esta comprensión más inclusiva de lo que es la salud mental. Estamos hablando del marco de la salud mental comunitaria. Dentro de las distintas formas de discapacidad que son reconocidas en la Convención, y también a partir de distintos manifiestos o producciones de la OMS, y por supuesto, a partir de las luchas sociales de las distintas agrupaciones de personas con discapacidad, estas agrupaciones que las representan, se identifica a la discapacidad psicosocial. Muchas veces han preguntado en distintos escenarios cuál es la diferencia de discapacidad social, discapacidad mental, discapacidad intelectual.
El término discapacidad psicosocial en realidad lo que hace es tratar de hacer un enfoque que vaya más allá de un enfoque netamente médico. Por lo tanto, se trata de hacer énfasis en las dimensiones sociales de las vivencias de las personas como generadoras de las circunstancias de discapacidad. Como se puede ver aquí, la discapacidad psicosocial se refiere a la discapacidad de personas con condiciones mentales o intelectuales, fíjense, ¿no? Dice diagnosticadas o percibidas. Inclusive, las personas se pueden denominar a sí mismas, reconocerse identitariamente como personas con discapacidad psicosocial en tanto las experiencias de estigmatización, discriminación y exclusión que surgen a partir de las condiciones que presentan. Si se dan cuenta, ese es un concepto que trasciende a un enfoque netamente médico, haciendo legítima la dimensión social de la vivencia de las personas. Entonces, la discapacidad ya no es porque tiene un trastorno mental, la discapacidad ya no es porque tiene lo que antes llamaban, pues ahora se está usando menos, el vocablo retardo mental, sino la discapacidad involucra una dimensión de lo social, porque esta discapacidad no solamente le es propia por sus características, sino por la interacción con el entorno que no le permite acceder a una vida en comunidad, como lo que veníamos mencionando del concepto de la convención. Entonces, es así que reconocemos a este concepto de discapacidad psicosocial y también hacemos hincapié en que las personas con la discapacidad psicosocial van a experimentar estigmas particulares, dado que la sociedad promueve la noción de que estas personas necesitan estar excluidas, ¿no? Esto es un concepto que arrastramos de una mirada manicomial de la salud mental, o que estas personas, para poder recibir un tratamiento, deben abordarse únicamente los aspectos médicos, o sea, los síntomas, ¿no? Las recaídas, ¿no? Antes que sus necesidades, entendidas las necesidades como sus propias, desde su propia experiencia, ¿no? O la inclusión social para el ejercicio de los derechos que se dirigen a la recuperación, ¿no? Estas características que aquí mencionamos, que no se suelen priorizar desde un enfoque netamente médico, ahora con esta denominación de discapacidad psicosocial se hacen más presentes. Entonces, la rehabilitación no implica únicamente intervenciones clínicas, intervenciones médicas, sino deben incluir necesariamente intervenciones en los entornos de las personas, de sus comunidades, de sus familias, para reducir todas estas barreras que hacen que la discapacidad sea permanente en el tiempo. Entonces, desde este enfoque, ya no reconocemos que una persona con discapacidad psicosocial necesite estar hospitalizada para poder recuperarse, sino todo lo contrario, ¿no? Otros conceptos similares que de pronto solo reconocen una dimensión clínica, una dimensión médica, que pueden ser conceptos que muchas veces están en intersección con los conceptos de discapacidad psicosocial, ¿no? Son vocablos como el trastorno mental grave, ¿no? Se refiere a esta denominación que incluye trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, en una característica crónica y con discapacidad, ¿no? Es una denominación que se usa en la epidemiología clínica, o la antes llamada discapacidad mental, que justamente es la que, como les comento, ahora se suele utilizar o se prefiere utilizar el concepto de discapacidad psicosocial. O algunos términos mucho más excluyentes todavía, que lamentablemente se siguen usando, como discapacitado, discapacitada, o peor aún, incapacitado, incapacitada, que son formas de referirse a las personas de una manera peyorativa y que, sin embargo, han permanecido inclusive a nivel de nuestros documentos legales, a nivel de nuestros documentos normativos. Como ustedes tienen a bien poder hacer una búsqueda más exhaustiva, van a poder encontrar, por ejemplo, en el Código Penal, en el Código Civil, circunstancias en las que antes se hablaba de la posibilidad de la curatela. La persona cede sus derechos de voluntad a un curador. Y el Código Penal, el Código Civil, perdón, lo describía como una persona incapacitada, ¿no? Utilizando estos términos. Entonces, vamos a enmarcarnos en estos conceptos de discapacidad psicosocial en adelante, para que así, a través del uso del lenguaje, constantemente estemos ampliando los límites con los que vamos a considerar también todas las dimensiones, no solamente individuales, sino familiares, comunitarias,
y la dimensión de la vivencia social de la persona, que es la que dentro de su propia narrativa es la que le ocasiona este malestar de sentirse excluido socialmente y por ende no poder hacer uso de sus derechos en igualdad de condiciones. Hacemos esta introducción para ahora pasar a describir algunas consideraciones importantes de tener en cuenta en este contexto de pandemia de coronavirus para poder tener un buen cuidado de la salud mental de la población. Específicamente ahora vamos a hablar de la población de personas con discapacidad psicosocial. Como es el caso de la Organización para el Servicio de Salud a cualquier nivel y en cualquier circunstancia, mucho más en el contexto de la pandemia COVID, es fundamental hacer tomar un contacto con las personas con discapacidad en el sentido de poder identificar cuáles son las necesidades que tienen para poder hacer frente en este contexto de COVID-19. A través de las organizaciones que las representan, a través de las instituciones de nuestro territorio, importante contactarnos con las personas con discapacidad de manera individual en los consultorios, en las llamadas telefónicas, en las visitas domiciliarias, y siempre mantener esta actitud de consulta. No pensar que yo como profesional de la salud sé qué es lo que necesita esta persona, en tanto que yo reduzco la experiencia de la persona a su trastorno, su diagnóstico, su condición de discapacidad, sino voy a superar esa brecha y me voy a preguntar, bueno, pues no hay persona que sabe más de su propia experiencia que la misma persona. Entonces es con este enfoque que vamos a utilizar siempre para consultar y poder involucrar activamente a las personas con discapacidad de una manera comunitaria en abordar los problemas que pueden tener en el contexto de la pandemia de COVID, circunstancias como la cuarentena, circunstancias en las que las personas van a poder tener problemas para movilizarse libremente en las calles, y eso va a tener que impactar sobre sus necesidades básicas, sobre sus necesidades de salud, sobre otras necesidades educativas, etc., etc. Esta consulta involucra también una organización territorial, una organización comunitaria que debemos promover en toda la comunidad para incluir a las personas con discapacidad psicosocial durante la organización que pueda haber para los fines relacionados al COVID-19. Esto debe involucrar también incrementar las estrategias para hacer que las personas con discapacidad psicosocial también accedan a la misma información acerca de la situación general de la pandemia y acerca de la situación local, sin quedar excluidos por su condición de discapacidad psicosocial. Muchas veces podemos caer en el error de pensar que sí, la persona que tiene esta discapacidad, ¿no?, el que tiene ese trastorno, que tiene este diagnóstico, no va a entender bien estos conceptos, ¿no? ¿Para qué le vas a explicar? Tú solamente dale su jabón gel, o solamente dale sus recomendaciones y punto. Eso es una forma de paternalismo que justamente se normaliza en un trato que no reconoce esta dimensión social de las personas. Es importante que estas personas se informen tanto como el resto de la población, realizando ajustes razonables necesarios, como en algunos casos el lenguaje sencillo, si se trata de personas que tienen problemas de la comunicación, o la participación de personas de confianza. Muchas veces vamos a tener que considerar a la persona, el cuidador de la persona con discapacidad, o una persona de su confianza, que por lo general tiene una llegada mucho más directa con la persona para que pueda comprender los mensajes que nosotros queremos hacerle llegar. Por otro lado, desde el punto de vista institucional, se ha estado recomendando a través de manifiestos de distintas organizaciones de personas con discapacidad a nivel mundial, de que en este contexto de pandemia es importante continuar con los esfuerzos para lograr la desinstitucionalización de personas en circunstancias de vivienda en instituciones psiquiátricas sobre todo, o circunstancias de encierro y diversas. Debe asegurarse de que nadie deba verse obligado a permanecer en internamientos en contra de su voluntad, donde van a acarrear mayor riesgo de generar una infección o el mayor riesgo de que la infección llegue a niveles severos de enfermedad. Las medidas sanitarias para evitar la infección por COVID deben realizarse de manera prioritaria en servicios de emergencia, en unidades de hospitalización, en hospitales psiquiátricos, en albergues, hogares protegidos y otras instituciones de asistencia social. Si soy un coordinador de salud mental en una DIRESA, en una DIRIS, tengo que tomar en cuenta esa recomendación, hacer la llamada respectiva a las coordinaciones. Si soy un trabajador social que tiene contacto con personas en un albergue, en un hogar protegido, debemos interesarnos porque se hayan realizado una organización
clara de cómo se van a dar estas medidas sanitarias en estos espacios. Si soy un trabajador de la salud, un centro de salud mental comunitario, una clínica, reconozco personas en mi territorio que tienen estas experiencias, viven en circunstancias de internamiento o en albergues, es importante considerar esto, hacer las coordinaciones necesarias para que no queden fuera de los márgenes del acceso a este cuidado sanitario. Por otro lado, importante intensificar las intervenciones psicosociales para evitar el escalamiento de conflictos en situaciones de recaída. Vamos a tener que en circunstancias como la cuarentena, inclusive cuando termine la cuarentena también, ¿no? La circunstancia de altos niveles de estrés van a generar posiblemente aumento en las tasas de recaídas de personas que tienen problemas crónicos como síntomas de esquizofrenia, trastorno bipolar, adicciones. Entonces es muy frecuente, o puede ser frecuente, que exista un aumento de la tasa de consultas en las emergencias de los hospitales generales y hospitales psiquiátricos relacionados a la atención de estas personas. Es importante intensificar las intervenciones psicosociales para evitar llegar a las intervenciones coercitivas, que dicho sea de paso, ahora en nuestra legislación nacional ya han quedado prohibidas. Para esto vamos a tratar de organizar protocolos de atención que pongan por delante una intervención verbal, una intervención en la que hagamos participar a personas de confianza, en la que tratemos de escuchar las necesidades de las personas, y no vayamos directamente a detectar una situación de agitación psicomotriz, que es la que por lo general es la que se enfoca para cualquier experiencia de emergencia psiquiátrica. Vamos a tratar de hacer acciones para generar pruebas de atención médica e información relacionadas al COVID-19, como ya veníamos mencionando. Las personas que tienen la necesidad de generar estas pruebas, las personas que tienen síntomas que posiblemente tengan que ver con un caso de COVID-19, no por tener una discapacidad psicosocial, deben ser derivadas a las instituciones psiquiátricas para recibir intervenciones diagnósticas o para recibir tratamiento. Esto es algo que ha sido notado por distintas organizaciones a nivel internacional. En circunstancias nacionales de emergencias se suelen intensificar nuevamente la falta de respeto a los derechos humanos de las personas con problemas como la discapacidad psicosocial. Se suelen poner al servicio de lo que se considera urgente. Sin embargo, es necesario mencionarlo. Las medidas coercitivas no deben usarse como parte de la respuesta al COVID-19. Los mecanismos de derechos humanos deben seguir en efecto y no reducirse como parte de las medidas de emergencia. Puede ser que existan argumentaciones que pongan adelante siempre el argumento de la posible infección del personal, ¿no? Y se generan tratos dispares con el resto de las personas que no tienen discapacidades. Entonces es necesario realizar las coordinaciones con los equipos de emergencia, realizar las coordinaciones para que haya personal que pueda tener de repente retenders, de personal que pueda estar a cargo de realizar atenciones a personas con problemas de discapacidad psicosocial que tengan recaídas o inclusive que puedan tener síntomas de infección por COVID y que no vayan a generarse nuevamente tratos discriminatorios, ¿no? Derivaciones a hospitales psiquiátricos, a pesar de que tienen la necesidad de hacer un descarte de COVID, por ejemplo, y entre otras circunstancias que debemos evitar. Por otro lado, mencionábamos el tema de las recaídas, personas que van a experimentar circunstancias de angustia o algunos estados de conciencia alterados, sobre todo en personas que tienen diagnósticos como la esquizofrenia, trastorno bipolar, tipos de psicosis, entre otros problemas. En este contexto del COVID pueden hacerse más frecuentes estas recaídas. Vamos a tener que organizar desde nuestros centros de salud, desde nuestras direzas, nuestras DIRIs, desde nuestro hospital, organizar cuál va a ser la respuesta que vamos a dar ante estas circunstancias. Estamos en circunstancias de cuarentena. Cierra, no hay alternativa, eso va a generar aumento de las tasas de recaída. Necesitamos generar estrategias de apoyo psicosocial de manera teledirigida, por teléfono, en línea, la posibilidad de que las personas con recaídas o que hayan identificado grupos de apoyo mutuo puedan acceder a consejería por sus pares. Estas son herramientas que debemos organizar porque forman parte de una línea de ajustes razonables que van a poder generar
el apoyo que las personas necesitan para tener el mismo cuidado que el resto de la población, que sí puede acceder a un servicio de tratamiento con mucha más facilidad por no presentar la discapacidad. Personas que tienen tratamientos farmacológicos deben ser priorizadas para garantizar la continuidad de su cuidado. Los centros comunitarios deben hacer garantizar justamente esta continuidad de cuidados en su territorio. Se ha dispuesto en nuestro país recientemente que las personas con recetas de tratamientos farmacológicos que vienen llevando por tiempos prolongados no van a necesitar una actualización de su receta. Muchas veces inclusive van a poder presentar esa receta de manera virtual en las farmacias para que puedan acceder a su medicamento. Esto es una disposición que nuestro país, nuestro Estado ha dictado. Debemos poder hacer la coordinación en las farmacias a las que nosotros como profesionales de la salud tenemos acceso para garantizar que estos medicamentos se entreguen oportunamente a la persona y no favorezcamos la posibilidad de generar una recaída. Lo mismo con el tema de psicoterapéutico. Personas que llevan una psicoterapia con un terapeuta ya de larga data o que necesitan iniciar o que recientemente han iniciado, a través de las plataformas virtuales podemos hacer una continuidad de esta intervención. Para tal fin, entonces, debemos hacer las coordinaciones respectivas para generar estas facilidades. Si se tienen recaídas, como venía mencionando, se atiende a las personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación, siempre asegurando las medidas de bioseguridad. Por otro lado, también la dimensión social del apoyo a las personas con discapacidad psicosocial. Es importante coordinar con personas clave que van a brindar apoyo práctico, por ejemplo, en la obtención de alimentos y suministros, particularmente en circunstancias como las cuarentenas. Debemos identificar cuáles son las personas de confianza de nuestros usuarios de los servicios para que estas necesidades básicas no vayan a estar faltantes en el contexto de la cuarentena o en otros contextos de la pandemia, dado de que como parte de todas las necesidades que puede tener la persona, pueden también suscitar una experiencia negativa, una recaída, entre otras posibilidades. También vamos a identificar la necesidad de identificar en nuestros usuarios cuáles pueden ser los beneficios económicos que se les son legítimos. Hay personas que tienen discapacidad psicosocial y que viven en situación de pobreza, están en situación de desempleo o trabajan por cuenta propia de manera informal, de manera independiente, o en el peor de los casos, personas que están en situación de calle. Son circunstancias a las que las personas con discapacidad psicosocial se encuentran enfrentadas con mayor frecuencia que el resto de la población. Vamos a tener que considerar esto en nuestros planes de trabajo. Esta circunstancia de cuarentena, la circunstancia de pandemia, reduce el acceso que la persona puede tener de los distintos ámbitos del Estado o de organizaciones no gubernamentales o organizaciones sociales afines a prestar ese tipo de ayudas. Vamos a tener que potenciar las estrategias de coordinación intersectorial para que las personas puedan mantener una calidad de vida y que sobre todo no puedan experimentar recaídas de sus problemas clínicos, de sus síntomas. Vamos a identificar y tratar de rescatar, como dice aquí, a personas con discapacidad privada de su libertad o maltratadas en el hogar o dentro de las comunidades. Hemos visto durante el trabajo en los establecimientos de salud, ¿no? Que uno tiene una experiencia de haber enfrentado, haber encontrado una persona con un trastorno mental, con una discapacidad psicosocial, en un contexto de encierro, muchas veces la familia, muchas veces la comunidad en distintos espacios de nuestro país han tomado esas medidas por desconocimiento, por estigmatización, y en el contexto en que nos encontramos de COVID, esto va a incrementar las posibilidades de que las personas puedan contagiarse y puedan ver afectadas inclusive su salud física. Es importante que durante este contexto de pandemia identifiquemos en cada uno de nuestros territorios la posibilidad de encontrar estos casos y de encontrarlos, generar toda la organización y coordinación intersectorial para que la persona pueda recibir una atención de acuerdo a un marco de derechos humanos que es el que ahora aborda nuestra legislación nacional e internacional. Y entonces, básicamente, mencionarles esta lista de consideraciones psicosociales a tener en cuenta para poder mantener un estado de salud adecuado en las personas con discapacidad psicosocial en cuanto al cuidado de su salud mental durante el contexto de la pandemia por COVID-19.
Conmigo sería hasta este punto. Les agradezco bastante su atención, no sin antes dejarles con esta frase, ¿no? El encierro no cura, la vida en comunidad es la que sí genera estos cambios. Nuevamente les agradezco su atención y conmigo será hasta la próxima. Buenas tardes. Gobierno del Perú. El Perú primero.